Bueno, muy buenas tardes. Mi grupo está conformado por Emil Manjarres, Oscar Dagil y mi persona quien les habla. En este día le hablaremos sobre los procesos industriales del metal y de los polímeros, los procesos y los usos en la actualidad. Bueno, a continuación, ¿qué son los metales? Los metales se llaman a aquellos materiales que son buenos conductores de calor y electricidad. Poseen una alta densidad, tienen una elevada capacidad de reflexión de la luz y son sólidos en temperaturas normales, excepto el mercurio tiene un punto de fusión líquido. Bueno, los metales. La mayoría de los metales se encuentran en la naturaleza formando minerales. Su obtención resulta costosa y complicada, pero de mucho interés debido a sus importantes cualidades técnicas. El proceso de extracción y transformación de los metales se llama metalurgia. Existe una gran variedad de materiales metálicos. El proceso de obtención se lleva a cabo de la siguiente manera. Primero que todo, extraer de la mina el mineral de hierro, o sea, sacar de la mina esa piedra o ese mineral del cual se saca la mina, de la piedra, la cual es la que contiene el mineral con el que se lleva la transformación de minerales a hierro. Se lava y se tritura el mineral para separar la mena de la ganga. La mena se aprovechará y la ganga se desecha. ¿Qué es la mena? La mena vendría siendo el mineral ese del hierro. Tercero, se mezcla la mena de hierro con carbón de coque y caliza y se introduce en el llamado alto horno a una temperatura de 1500 grados Celsius o centígrados. El carbón de coque hace un combustible y la caliza ayuda a fundir la mezcla. El alto del horno mide más de 30 metros de altura. Como pueden ver aquí en la imagen, se ve donde están los, los procesos que se hacen. Está descrito todo. Se introduce la mena de hierro, el carbón de coque, la caliza, lo cual va cayendo. Tiene un cierto fondo que es donde está ya la fusión, la mezcla, donde se está dando ya la transformación del material en el fondo, con sus respectivos pasos. Bueno, el proceso de obtención sigue en el cuarto paso. Del fondo del alto del horno se obtiene un material llamado arabio, el cual tiene mucho hierro. Aparte del arabio sale otra sustancia que se desecha llamada escoria. La quema resumen de la obtención de hierro de alto horno entra en la arena de hierro más la caliza más el carbón de coque. En el convertidor, aquí parece como una mezcla esa de cemento, de gravilla, como si fuera así mismo, se mezcla, el cual ya sale todo líquido fundido. Mineral de los metales. Bueno, los metales son materiales que se obtienen a partir de minerales que forman parte de las rocas. Esa roca de la cual se saca es llamada bauxita. Por ejemplo, el metal hierro se extrae de los minerales de hierro, como la magnetita y la siderita. Los minerales que se extraen de las minas se componen de dos partes. La mena es la parte útil del mineral de la que se extrae el metal. Como en la anterior imagen les comenté que la mena era lo de la piedra, el mineral de la piedra, que es el que sirve para hacer el metal o el acero. La ganga es la parte no útil del mineral. Esta parte se desecha. La ganga debe separarse de la mena para mantenerlo conservado. Bueno, las propiedades de los metales. La propiedad de los metales. El metal tiene siempre un brillo característico que es el que lo describe siempre. Ustedes, al ver un metal, un hierro, un acero, cualquier tipo de metales, siempre tienen un brillo único, resplandeciente, que brilla a pesar de todo. Son más densos y pesados que otros materiales porque son hierro. La gran resistencia magnética, soportan grandes esfuerzos. Una resistencia total porque soportan grandes esfuerzos, presiones y golpes. Suelen ser tenaces, maleables y dúctiles. Por eso es fácil darle formas.
Son buenos conductores de electricidad. Suelen ser sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio, porque ese es un líquido. Son maleables y dúctiles. Pueden deformarse para formar láminas y alambre sin sufrir rupturas. Bueno, todo material tiene un punto de fusión, que es la temperatura a la cual el metal pasa de sólido a líquido, de cuando es como un tipo de fundición, que el metal está y se lleva a una temperatura caliente a demasiados grados, lo cual lo transforma de sólido a líquido. Tiene una fragilidad, es la facilidad con la que se rompe un metal cuando es golpeado, es lo contrario a la tenacidad. La elasticidad. Elasticidad es la capacidad que tienen algunos metales de recuperar su forma inicial cuando inicia la fuerza o lo ha deformado. La plasticidad, los metales tienen plasticidad cuando no son capaces de recuperar su forma inicial al finalizar la fuerza que lo ha deformado. Por ejemplo, una lámina de zinc, tú la puedes doblar, puede que al hacerle ese trabajo, esa fuerza, dobles esa lámina, que no pueda volver a su forma inicial, que es lo contrario de la plasticidad, la elasticidad. La oxidación es la facilidad con la que reaccionan los metales con el oxígeno del aire o del agua y cubrirse con una capa de óxido y metales. Los metálicos férricos se oxidan con cierta facilidad, pero el otro apenas se oxida. ¿Por qué se oxida? ¿Cómo se oxida? Cuando sale el metal, cuando le sale como unas manchitas marrones que se ponen como rústicas así, ese viene siendo el óxido. Los metales se pueden reciclar, sí. Es decir, una vez que es desechado se pueden reutilizar como cualquier metal que pueda ser fundido nuevamente con sus propiedades. Puede generarse un nuevo metal, un nuevo producto útil. Los metales son materiales no renovables, es decir, algún día los metales se agotarán. O el mineral para hacer los metales, transformar a los metales, también se puede acabar, pues las minas se agotarán sus reservas de minerales, obviamente. Algunos metales son tóxicos, es decir, ¿por qué tóxicos? Porque hacen daño a los seres vivos. Tenemos el caso del plomo y el mercurio, que son bastante tóxicos. La conductividad térmica es la capacidad que tienen los metales para conducir el calor a través de ellos. Todos los metales tienen buena conductividad térmica porque se pueden como absorber esa temperatura ambiente que tienen en ese momento, en ese entorno, en ese ambiente, la cual no afecta sus propiedades, pero sí en cierta forma la temperatura del metal, pero sin eliminar su forma. Dilatación y contracción. Un metal se dilata cuando aumenta el tamaño al aumentar la temperatura y se contrae cuando disminuye de tamaño al disminuir la temperatura. La fusibilidad es la propiedad que tienen los materiales de fundirse, es decir, de pasar de estado sólido a líquido cuando se sube la temperatura. Todos los metales tienen fusibilidad. ¿Cómo qué fusibilidad? Cuando están haciendo un molde, cuando está fundido el material, los metales que se funden en el molde, como que los pasan a un ambiente frío o los sumergen en líquido, en un agua, lo cual lo solidifica en el instante. La soldabilidad es la capacidad que tienen algunos metales de unirse a altas temperaturas. Bueno, a continuación les hablaré sobre las técnicas para trabajar los metales. Las técnicas serían el moldeo. El moldeo consiste en verter el metal fundido sobre un recipiente o molde que contiene el hueco del objeto que deseamos que se solidifique al enfriar y se extrae la pieza, como por ejemplo, para hacer una hacha, tenemos un molde que tiene la figura de la cabeza de la hacha, la cual echamos
o dejamos caer el metal fundido en el molde de la hacha, el cual se solidificará y al sacarlo saldrá con una figura de una hacha, con el molde de una hacha. El forjado consiste en dar forma a un material calentando mediante un proceso de golpeteo continuo. ¿Qué es el forjado? El forjado es el cambio del metal, o sea, la deformación del metal. Si él es largo y es cuadrado, con un golpeteo continuo, al ejemplo de hacer una espada, sería largo, con el golpeteo continuo se iría aplanando, cambiando su figura, sus propiedades, y así cambiando deformándolo. El laminado consiste, se hace pasar el material entre dos cilindros, que consiste en darle la forma al material obteniendo los perfiles metálicos. ¿Qué es el laminado? Laminado es la reducción, por así decirlo, del metal, reduciendo el grosor del metal. El oxicorte: se emplea el calor, el oxígeno elevado a temperatura del metal y un fino chorro de oxígeno que produce la línea del corte. El remachado. El remachado permite la unión de chapas por medio de remaches. Bueno, los remaches son los que al colocarlos quedan compactados las dos piezas que se acoplen. Quedarían así los metales unidos. La soldadura. La soldadura consiste en unir las piezas metálicas aplicando el calor en la soldadura blanda. Se utiliza un soldador eléctrico y suele utilizar el estaño como un metal de aportación. En la soldadura por arco se forma un arco eléctrico entre los electrodos, alcanzando temperaturas muy elevadas que funden las piezas al soldar por la zona de la unión, así como una varilla metálica. Así como las varillas cuando están haciendo una reja, que las soldan, son descargas eléctricas de gran intensidad, por así decirlo, el cual permite como un punto en el que los metales se dejan unir o compactar. El fresado. El fresado es una herramienta dotada de una fresa de filos y rota, permitiendo el mecanizado de la superficie de la pieza. ¿Qué es el fresado? El fresado en un poco ejemplo, sería como una sierra, pero una sierra de metal, que es la que le permitiría cortar el metal o los tipos de metales con los que estemos trabajando, por así decirlo. Bueno, el torneado. Las piezas que queremos conformar giran sobre su eje mientras su herramienta llamada torno avanza y corta. El enfriamiento es el paso final luego de hacer la fundición, el trabajo que queramos o hayamos llevado a cabo o transformado el que deseamos, el que esperamos, el cual nos permite ya solidificar el proceso final del metal y luego ya comenzar a trabajar nuevamente con los procesos que ya les comenté. Bueno, los tipos de metales. Estos son los metales ferrosos. Son aquellos metales que contienen hierro como componente principal. Entre ellos están el hierro puro, el acero y la fundición. Están conformados la mayoría de su mineral por metales, por hierro. Los metales no ferrosos son aquellos metales que no contienen hierro o contienen poca cantidad de hierro. Hay muchos que son como el cobre, el aluminio, el bronce, el zinc, el plomo, el níquel, que son un poco más maleables que los aceros puros o metales puros. A continuación lo dejo con mi compañero Oscar Dagil, quien les explicará los distintos tipos de metales, ferrosos, no ferrosos, y los usos. Las hachas modernas parten de un cilindro de acero de alta calidad. Un brazo mecánico los introduce en un horno de inducción. El intenso calor lleva el acero al rojo vivo, haciéndolo maleable.
Una prensa de gran potencia da forma al acero en una serie de moldes para definir el perfil del hacha. Un cabezal de corte elimina los rebordes. El hacha pasa a un martillo hidráulico que la endereza y la nivela. Después se deja media hora en un soporte giratorio para que se enfríe y se endurezca. Un trabajador descarga las hachas en una centrifugadora. Son centrifugadas con perdigones de acero. La fricción elimina las imperfecciones de la superficie y pule los bordes. Luego, un operario presiona la culata del hacha contra una lijadora para redondear los bordes. Los bordes de la cabeza se pulen para suavizar el acabado. En unos segundos, se afila la hoja por ambos lados. Para realizar la operación con rapidez y precisión, hace falta práctica. A continuación, el cuello se pule con una lijadora de grano más fino. Las hachas reciben un baño en una solución especial a 815 grados Celsius. Se introducen al rojo vivo en una cubeta de aceite frío. El abrupto cambio de temperatura confiere al acero la dureza para un corte óptimo. Seguidamente, yo les hablaré de los tipos de metales ferrosos. Para empezar, está el hierro. Este material es uno de los más abundantes del planeta. Es un metal gris plateado con capacidad magnética, que puede ser utilizado en máquinas eléctricas y transformadores, además en componentes electrónicos. Seguidamente de eso encontramos el acero, que es uno de los principales derivados del hierro que se produce en la industria a partir de la mezcla con carbono en proporciones variables. Se emplea en herramientas como clavos, tornillos, relojes, vehículos ferroviarios, automóviles, perfiles y piezas. Seguidamente hablaré sobre la fundición. Bueno, la fundición es un proceso de fabricación de piezas comúnmente metálicas que consiste en fundir un metal e introducirlo a una cavidad, ya sea en forma de vaciado o en forma de molde. Las fundiciones se emplean principalmente en la fabricación de piezas porque son más fáciles de mecanizar y de moldear. Además, son muy resistentes a los esfuerzos mecánicos. A continuación, les hablaré de los metales no ferrosos. Iniciaremos con el cobre. Es un metal dúctil, buen transmisor de electricidad, por lo que suele emplearse abundamentemente en las telecomunicaciones. Se conoce especialmente por su capacidad de conducir electricidad y es sumamente dúctil y manejable. Seguido a eso, encontramos lo que es el aluminio, que es otro gran conductor eléctrico y térmico. El aluminio es uno de los metales más populares de hoy en día debido a su baja densidad y baja oxidación, que se pueden encontrar en líneas eléctricas de alta tensión, en la fabricación de aviones, automóviles y bicicletas, además en la carpintería, útiles de cocina y botes de bebidas. Por otro lado, encontramos lo que es el bronce, con una aleación de base de cobre y un añadido de 10% de estaño. Se obtiene esta aleación más resistente que a los latones y de una suma de ductibilidad. Se puede encontrar en estatuas, piezas de accesorios y llaves, entre otros. Seguido a eso está el zinc. Se considera como un metal de resistencia baja a media, con un punto de función muy bajo. Puede ser encontrado en ciertos edificios y cañerías. Además, protege el acero contra la corrosión mediante el galvanizado. Seguidamente a eso encontramos el plomo. Se trata de un metal no ferroso de alta resistencia. Cuenta con una importante diversidad de aplicaciones que se puede ser utilizado en tuberías, combustibles, pinturas y baterías. Está también el níquel, que es un metal duro, blanco plateado, que tiene propiedades que lo hacen muy deseable para combinarse con otros metales y formar mezclas llamadas aleaciones. Puede ser un metal magnético y muy resistente frente a los productos químicos. Además, es fácil de pulir. A continuación, hablaremos acerca de los polímeros. ¿Qué son los polímeros? Los polímeros
de manera científica están definidos como macromoléculas compuestas por una o varias unidades químicas que se repiten a lo largo de toda la cadena. Aunque no lo veamos a primera vista, los polímeros nos rodean en nuestro día a día. Por ejemplo, polímeros más versátiles se utilizan desde material deportivo como zapatos o bañadores hasta para construir grandes estructuras a nivel de ingeniería. A continuación, los dejaré con mi compañero Emel. Bueno, a continuación hablaremos de los tipos de polímeros. Como te imaginarás, o como se imaginan, existen varios tipos de polímeros a los cuales se le da utilidad en distintas características. Algunas de ellas vienen marcadas por su origen. A continuación se explicarán qué son los polímeros naturales y la diferencia entre los artificiales. Los polímeros naturales, no todos los polímeros han sido fabricados por el ser humano. Algunos de ellos, como el caucho y el algodón, son productos naturales usados de la antigüedad. No obstante, los polímeros naturales dan algunos problemas, ya que son demasiado quebradizos y se deforman con facilidad. Estas propiedades derivadas de sus características estructurales se han solventado con un proceso químico, conocido como vulcanización o recauchutado, con el que se entrecruzan las cadenas de polisopreno. ¿Qué son los polímeros artificiales? Por otro lado, los polímeros artificiales se sintetizan en un laboratorio y son usados de forma masiva en un gran número de aplicaciones. Su uso está tan extendido debido a su bajo coste de producción. Además, tienen unas propiedades y estructuras químicas idóneas, ya que han sido creadas por el hombre para cumplir una función específica. ¿Cómo se clasifican los polímeros? Los polímeros pueden tener distintas propiedades en función de su estructura química, su tamaño, la dispersión de masas moleculares de sus macromoléculas y el grado de encruzamiento de las cadenas. Su gran versatilidad provoca que haya múltiples modos de clasificarlos. Por ejemplo, se pueden clasificar en función de tipo de monómeros por los que están formados. Esto puede ser homopolímeros y copolímeros. ¿Cómo se forman las cadenas poliméricas? Polimerización, policondensación y poliadición. Por tipos de enlace. Estos pueden ser químicos o fuerzas intermoleculares. También por los materiales que lo conforman. Termoplástico, elastómero o termoestable. Como todos estos factores son muy variables, existen muchos polímeros diferentes que pueden utilizarse en múltiples aplicaciones. Existen ejemplos en España, los polímeros para el maquillaje, esmalte de uñas, pintalabios, cuidado del cabello, cuidado facial. Como se puede ver, los polímeros, tanto en origen natural como artificial, son esenciales en nuestro día a día. Su obtención y su aplicación cada vez es más sencilla gracias a los avances científicos y tecnológicos. Ahora hablaremos de la aplicación de los polímeros en la industria. Los polímeros para la industria han conseguido sustituir a todo tipo de materiales tradicionales en la gran mayoría de aplicaciones de ingeniería gracias a sus excelentes propiedades mecánicas y térmicas, además de otros factores como la facilidad con la que se fabrican, aunque vayan a ser destinados, como ocurre en muchas ocasiones, a formas realmente complejas. Hablaremos a continuación de los plásticos de ingeniería, o en la ingeniería. Los polímeros o plásticos de ingeniería son una sustancia compuesta por moléculas de cadena larga en el cual se repite la misma unidad estructural básica. Esta unidad estructural recibe el nombre de monómeros o meros y no son más que miles de moléculas orgánicas que son unidas mediante enlaces covalentes en un proceso de polimerización. Propiedades mecánicas de los polímeros para la industria. Las propiedades mecánicas de plásticos para la industria son excelentes y mucho más resistentes si los comparamos con otros materiales porque sus cadenas moleculares son bastante grandes. No obstante, su resistencia depende directamente de la composición química que se haya realizado del polímero en un laboratorio.
Y es que hay que tener en cuenta que al igual que existen polímeros naturales como el algodón o la lana, también hay creados a principio a fin por químicos, como se venía hablando, que eran los polímeros artificiales. Estos últimos polímeros con los que se trabajan diariamente reciben el nombre de polímero sintético o artificial y hacen referencia a todos los plásticos como el nylon, el polietileno, el PVC, además de los plásticos reforzados para la industria. Propiedades térmicas de los plásticos en ingeniería. Las propiedades térmicas se describen cómo se comportan los polímeros frente al calor y función al comportamiento que adoptan. Estas establecen una clasificación que se verá más adelante. Es decir, la clasificación que estos tienen vendría siendo termoplástico. Estos siendo aquellos materiales que sometidos a temperaturas bastante altas se pueden deformar ya que pasan a ser muy flexibles. Se derriten cuando se calientan y se endurecen cuando se enfríen. Otro factor relevante de estos polímeros termoplásticos es que después de calentarse y haberse moldeado permiten recalentarse de nuevo para dar lugar a otras formas. Termoestables. Los plásticos termoestables o fijos no ofrecen tantas ventajas como los polímeros termoplásticos, ya que estos pasan a ser blandos cuando se calientan, pero no permiten más transformaciones una vez que se han enfriado. No obstante, también se encuentran entre plásticos de ingeniería más usados en la industria. Elastómeros. Estos polímeros son muy flexibles a temperatura ambiente. La gran mayoría son amorfos y no tienen punto de fusión. Sin embargo, los elastómeros cuentan con una transición vitrio-líquido, es decir, una transición gradual y reversible en materiales amorfos, que les permite pasar de un estado duro a uno viscoso, conforme se les somete a altas temperaturas. Y luego tenemos los termoplásticos de la sección pasada. Estos termoplásticos TP cuentan con una mezcla de polímeros que hacen que se comporten con las mismas propiedades de los termoplásticos y los elastómeros. De ahí que los termoplásticos se puedan estirar con facilidad a temperatura ambiente y que además tengan capacidad para volver a su posición original. Al mismo tiempo, estos pueden ser procesados cuando se calientan por encima de la temperatura de transición de fusión. Procesamiento de polímeros técnicos y de ingeniería. Para conseguir plásticos resistentes a sustancias químicas y productos plásticos para la industria en general, a partir de polímeros en bruto, es necesario un proceso de transformación física a partir de diferentes tecnologías, entre las que se pueden encontrar extrusión, que vendría siendo para tuberías, aislantes y láminas. Modelo de inyección, es decir, piezas para máquinas y otras formas más complejas. Moldeo para rotación de grandes estructuras. Película soplada y película colada para materiales termoplásticos, prensados para resina, hilados para fibra, moldeo por transferencia y por comprensión para material termoestable, vulcanización para caucho o elastómeros. En este apartado consideraremos solamente algunas de las técnicas de transformación de termoplásticos: inyección, extrusión, soplado, espumación, rotacional. El moldeo por inyección permite fabricar piezas de gran calidad de formas complicadas sin tener que recurrir posteriormente a operaciones de acabado final. Es el método más utilizado en el moldeo de termoplásticos, aunque se utiliza en ocasiones en el moldeo de elastómeros y de termoestables. Una máquina de inyección se compone fundamentalmente de una zona de plastificación con el control de temperatura que se acopla con un molde cerrado con apertura programada. El material, en forma de granza de tamaño homogéneo, se incorpora a través del dosificador al cilindro, en cuyo interior existe un tornillo sin fin, cuya misión es la de transportar el material hacia el molde. El cilindro está calentado por una resistencia eléctrica. Una vez enfriada la pieza a moldear, se abre el molde y la pieza se expulsa al exterior mediante unos espárragos.
El moldeo por extrusión representa una técnica de moldeo en continuo para fabricar artículos semiacabados, huecos o láminas de sección transversal constante y de longitud indefinida. Su fundamento es similar al de una máquina inyectora. El material se introduce en un cilindro sometido a un programa de temperatura, en el que existe un tornillo sin fin que impulsa al material, una vez reblandecido, hacia la salida, la cual tiene acoplada una boquilla de forma definida. Mediante esta técnica se fabrican revestimientos delgados para diferentes materiales, envolturas aislantes para cables eléctricos, mangueras, láminas, etc. El soplado es una técnica acoplada a la extrusión, utilizada para moldear cuerpos huecos como botellas a partir de un tubo extruido. Se dirige el tubo extruido al interior de un molde de dos mitades. Se cierra este pinzando uno de los extremos del tubo y se calienta. Cuando el material está reblandecido, se insufla una corriente de aire por el interior que obliga al material a adoptar la forma del molde en el que se encuentra. La espumación es una técnica utilizada para formar plásticos celulares expandidos, cuya finalidad es la de conseguir materiales de muy baja densidad. Los materiales espumados o espumas tienen muy buenas propiedades de aislamiento térmico y acústico, por lo que son útiles en la fabricación de estructuras ligeras en la construcción y también se utilizan por su baja densidad de envase. El procedimiento a seguir es muy sencillo. Basta incorporar a la formulación un producto espumante que al calentarse se descompone emitiendo un gas que atraviesa la masa del polímero, quedándose incorporado a esta y disminuyendo así su densidad. La técnica rotacional es utilizada en el moldeo de cuerpos huecos esféricos. Consiste en poner el material a moldear en un molde esférico sometido a rotaciones sobre ejes variables. Al calentarse el material en el interior del molde y estar sometido a giros sobre ejes diferentes, ocupa totalmente la superficie interna del mismo. Además de estos métodos existen otros como el calandrado, termoconformado, compresión, soplado de films, etc. Los materiales plásticos tienen aplicaciones en la mayoría de los sectores industriales, adquiriendo cada vez mayor protagonismo. Los plásticos son materiales de nuestro tiempo que han impulsado el avance de la tecnología, dadas las buenas prestaciones que presentan. En sus aplicaciones aún no se ha alcanzado el límite de sus posibilidades, como consecuencia de las distintas estructuras que se formulan constantemente para atender a las exigencias requeridas.